Nosotros empezamos viendo el pecado personal y la lucha que nosotros tenemos, esa lucha que todos tenemos. Y les había dicho que es una lucha diaria, brutal, que es real, que no es algo que nos estamos inventando. Aquella persona que no tiene luchas con el pecado, avíseme para ponerle San antes de su nombre. Santa Juana, Santo Luis, Santo Arturo. Avíseme para ponerle, pues, ese Juan, ya debería, Juan, San, antes de su nombre, ¿no? Ya debería andar con una aureola aquí, con alitas, casi ni siquiera topando el piso. Pues avíseme, ¿no? Todos tenemos luchas con el pecado, eso es algo real y es una batalla brutal. Lo otro que vimos es que a veces podemos confundir esta lucha con el pecado con la lucha con el dominio propio. La realidad es que sí podemos hacer morir a nuestra carne. Sí podemos. Tenemos al Espíritu, que es quien nos hace morir a nuestra carne, así que sí podemos hacerlo, sí podemos hacer morir a nuestra carne. El tema es que nosotros luchamos con el dominio propio, que es una herramienta que el Señor nos ha dado para hacer morir a la carne. Pero luchamos con ese dominio propio. Sí podemos, hermanos, dominar la carne, sí podemos dejar de pecar, sí podemos, porque está el Espíritu. Y si tenemos el Espíritu, quien hace morir en nosotros la carne, entonces sí podemos. El tema es que nosotros peleamos con el dominio propio y no contra el pecado. Y confundimos, ¿no? Y decimos, no, estamos luchando con el pecado. No, estás luchando con el dominio propio, porque sí puedes salir corriendo. Sí puedes decir no. Sí puedes decir, bueno, esto no me conviene, esto no es de Dios, esto no lo hago. Sí puedes hacerlo. Sí tienes la capacidad de hacerlo, pero no quieres. Entonces luchas con el dominio propio, no contra el pecado. Y hoy vamos a ver un poquito cómo se va haciendo nuestra vida una especie de bola de lana. Y nuestra vida es una especie de bola de lana y hay que ir sacando, pues, el hilito y viendo de dónde sale, pues, lo que pensamos. Vamos a Mateo 15, versículo 15. Como saben, estos sermones no tienen presentación, más que todo para que podamos atender y nos dediquemos únicamente a escudriñar la escritura. No quiero que ustedes, pues, se distraigan simplemente por anotar. No, hoy tenemos en esta miniserie del pecado personal, podamos escudriñar solamente la escritura. Más allá de anotar y tener registros, bueno, lo importante aquí es escudriñar la escritura. Mateo 15, versículo 15, voy a leer en la Nueva Versión de las Américas, la mayoría de veces. Versículo 15. Entonces Pedro dijo a Jesús, explícanos la parábola. Jesús le dijo, ¿también están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicación, robos, falso testimonio y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿Me gustaría decir esto? ¿O sería bueno que usted repita este texto antes de orar por el alimento? Sería bueno, ¿no? Algunos se ponen muy quisquillosos de, ¡ay, qué bestia! No oró. No oró 20 minutos. Pero Jesús dice, no, o sea, son actos externos, ¿no? Ahora, quiero mencionar algo que me hizo pensar sobre mi propia forma de ver la realidad y ver la vida. Los más cercanos a mí, o los que me han podido escuchar, han escuchado una partecita de mi personalidad. Y ellos sabrán que yo soy más lógico que emocional. Así es mi personalidad. Soy más lógico que emocional. Es decir, mi parte lógica se sobrepone a la parte emocional. Si viene algún tema, alguna circunstancia, usted va a notar que yo soy más lógico que emocional. Algunas veces eso me ayuda muchísimo porque hay decisiones que tomar dentro de la iglesia y yo no puedo estar diciendo, ¿pero por qué?
¿por qué hiciste esto? No, hay que tomar decisiones. Entonces mi parte lógica se sobrepone a mi parte emocional. Eso es parte de mi personalidad. Lo que hace que yo vea la vida y las circunstancias de la vida de una manera distinta a lo que normalmente uno ve. Algunas veces no pasa, pero eso es un tema más de inmadurez, más que de mi personalidad, ¿no? Pero normalmente yo tomo la vida desde una parte más lógica que emocional. Esto no es una decisión personal. Yo no digo, voy a tener que ser más lógico que emocional todo el tiempo, o me levanto diciendo, Señor, hazme más lógico que emocional. No, es una parte de mi personalidad, como ustedes tendrán su personalidad. En una ocasión mi esposa me preguntó, no me pregunten de qué estábamos conversando, pero me preguntó esto, ¿no será que viviste algo de niño que te hizo ser así? Ahora, antes de que me vean como un niño traumado, que tengo que irme al psicólogo, la realidad es que esto me hizo pensar en algo que nosotros pasamos por alto. Las circunstancias que nosotros vivimos, los problemas, los traumas, las heridas que nosotros hemos tenido, pueden darnos una perspectiva de vida. De hecho, han formado nuestro carácter y nos dicen, bueno, yo viví esto, entonces la realidad es que es así. Entonces, todas estas circunstancias que hemos nosotros vivido nos dan una perspectiva de vida. Que muchas veces estas perspectivas de vida se convierten en un estilo de vida. Entonces, como tú ya viviste de esa manera, entonces piensas que la vida es así. Pero son las circunstancias que tú viviste. Por ejemplo, los jóvenes pueden estar influenciados con la perspectiva del matrimonio, ¿de quién? De sus padres. Entonces, según como ellos vivieron, ellos van a tener una perspectiva del matrimonio, de la paternidad, de la crianza, de la vida, del cristianismo, ¿no? Pueden estar escuchando a los padres diciendo, no, Dios es lo mejor del mundo, es el amor de mi vida, pero te encuentras con padres que están discutiendo con los vecinos, discutiendo con los entre el mismo matrimonio, que no se llevan bien, que te gritan, que te insultan, que te dicen eres tonto, tienes que estudiar para hacer algo, te encuentras con esa situación, pero también dicen, bueno, Dios es amor de mi vida, ¿no? Es todo, ¿no? Entonces, los jóvenes empiezan a tener una perspectiva de vida, del matrimonio, de la crianza, porque ven eso. Eso es lo que ven, entonces empiezan a tener esa perspectiva. Lo que hará que estos jóvenes vayan a tener más adelante, pues, que tomar decisiones. Y esas decisiones van a tener que ver con su perspectiva de vida. Tomen en cuenta que esto que voy a decir, hermanos, los que van a tener hijos, los que están pensando en tener hijos, bueno, los que ya tuvieron hijos ya ni modo, pero escuchen esto lo que voy a decir. Antes de tener un hijo o una hija, debes haber solucionado todos los conflictos que trajiste. De hecho, esto se trata en el prematrimonial. Por eso la importancia de tener las cosas como en orden, ¿no? De haber estado guiado antes de llegar al matrimonio. Porque antes de casarte, antes de tener hijos, yo diría antes de tener hijos, porque es más importante eso, antes de tener hijos o hijas, tú tienes que haber solucionado todos tus conflictos, todos. Si no lo haces, escuchen esto, porque tal vez les parezca conocido, si no lo haces, te vas a encontrar con padres que dicen, voy a dar a mis hijos lo que a mí no me dieron. Cosa que yo he escuchado de muchos cristianos, ¿no? Yo les voy a dar a mis hijos lo que a mí no me dieron, lo que yo no tuve. Parece un buen objetivo, pero si tú escuchas las palabras de una persona que tiene sano su corazón, posiblemente escuchas estas palabras, voy a dar a mis hijos todo lo que necesitan y se acabó. No hay, porque a mí no me dieron, porque yo no tuve esto, porque mis padres no hicieron esto conmigo. No, es, yo voy a dar a mis hijos lo que necesitan y se acabó, y punto. O sea, es lo que necesitan y listo. Entonces, hay una gran diferencia entre una persona que tiene conflictos todavía con sus padres, sus allegados, con una persona que tiene sano el corazón. Las palabras cambian, las intenciones cambian. Su objetivo para estos padres no es curar las heridas de su corazón por medio de sus hijos. Y se van a dar cuenta que así es.
Yo voy a dar a mis hijos estudio, preparación, porque a mí no me dieron. Pero ahí te das cuenta de que hay un conflicto, que todavía hay algo que tú no estás soltando. Entonces, intentan curar su herida del corazón por medio de los hijos. Y por eso empiezan a tomar ciertas decisiones, pero que tienen que ver con las circunstancias pasadas, que todavía no han soltado. Su objetivo simplemente es dar al hijo o a la hija lo que necesitan y punto, se acabó, no hay más. Si a mí no me dieron, bueno, ya lo perdoné, ya lo dejé. Lo que mi hijo o mi hija necesita, lo va a tener. Ahora, puede usted también escuchar esto que le puede parecer conocido, de yo no voy a ser como mi papá y mi mamá. Yo no voy a ser así. Suena muy sincero, muy limpio, muy santo, pero la pregunta es para ustedes. ¿Alguien que tiene solucionado todos sus problemas con sus padres, creen que va a decir eso? ¿Alguien que ha escuchado sobre el perdón va a decir eso? De yo no voy a ser como mi papá y mi mamá. Obviamente hay un conflicto ahí. Hay heridas. La cosa es que vas a intentar curar tus heridas por medio de tus hijos, por medio de los que están a tu alrededor. Yo no voy a ser como ellos. Voy a ser mejor. Y ahí te das cuenta que hay una herida. Así que podemos hablar sobre el matrimonio, podemos hablar sobre las relaciones sentimentales, podemos hablar sobre todas las áreas de nuestra vida. La realidad es que, pues, si nosotros no tenemos sanado nuestro corazón, solucionado algunos asuntos, entonces, pues lo vamos a ver de cierta manera. De hecho, hermanos, si nosotros vemos en nuestra vida, que nuestros padres tuvieron un matrimonio completamente desordenado, entonces vamos a tener esa perspectiva de vida. O si nuestros padres, o bueno, quien nos dio cierta directriz, tuvieron una especie de relaciones sentimentales desordenadas, entonces nosotros vamos a creer que así es la vida. Y luego empezamos a tomar decisiones, empezamos a ver la vida como, bueno, es un resbalón, ¿no? Es algo sencillo, es algo que puede pasar. Y empezamos a decir, bueno, somos humanos y cometemos errores. Yo les había comentado esto, pero Pablo nunca dijo eso. Pablo dijo, miserable de mí. Eso es lo que dijo Pablo. Pablo no andaba diciendo, pues todos nosotros cometemos errores. Pablo andaba diciendo, miserable de mí. Entonces hay una perspectiva, ¿no? Si ves a tus padres teniendo un matrimonio desordenado, o relaciones sentimentales desordenadas, o un estilo de vida desordenado, entonces tú vas a decir, pues, es así. Es así. ¿Por qué? Porque el ser humano comete errores y va a ser santo solamente cuando llegue al cielo. Pero Pablo dice, miserable de mí. Entonces, si ven, nosotros vamos creando una especie de perspectiva de vida que está relacionado con nuestra crianza, con nuestra niñez, con lo que vemos alrededor. Por eso, padres, madres, ustedes tienen que haber solucionado todos sus conflictos de su niñez para empezar a criar. Si no, van a empezar a tomar ciertas decisiones que van a afectar a sus niños. Y ahí podemos ver que las heridas afectan cómo nosotros vemos la vida. Algo que vivimos y no curamos cambió nuestra perspectiva de vida. Algo que vimos o nos dijeron o nos trataron cambió nuestra perspectiva de vida. Y no parece tan mal, hermanos, pero cuando comparamos el cómo vivimos y lo comparamos con la palabra de Dios, va a haber un conflicto. Entonces, tú te vas a encontrar con la lucha entre lo que me dice la Biblia y lo que yo he vivido. Entonces empiezas a decir, no, yo sé lo que es vivir, porque yo he vivido esto y aquello y aquello y aquello, pero la Biblia te dice otra cosa. Te dice cosas sobre, tienes que tratar bien a la esposa, no puedes decirle cualquier cosa. Eso te dice la Biblia. No puedes hacer que tus hijos se airíen, se pongan furiosos. No puedes hacer eso. No puedes. Pero tú dices, no, mis padres me castigaron y yo tuve tanto rencor con mis padres, entonces yo supongo que la disciplina es así. Y tienes una perspectiva de vida. Pero cuando comparas la perspectiva de vida con la palabra de Dios, está muy, muy alejado lo que nosotros creemos. Entonces, antes de continuar, quiero mencionar algo muy importante.
Escuchen todos esto porque es la realidad. Si a nosotros como adultos nos afectó lo que vivimos en el pasado, en nuestra niñez, también les afectará a sus propios hijos. Escuchen esto, ¿sí? Porque si a nosotros nos afectó, a sus hijos también les va a afectar. Así que antes de tener hijos, antes de pensar en el matrimonio, resuelvan todas sus situaciones. Y si ya tienen hijos, yo espero que ya hayan solucionado todas sus situaciones. Si no, van a tener bastantes problemas. Y es porque el problema se da en que yo creo que es así la vida, pero la Biblia te muestra otro estilo de vida. Así que espero que hayan solucionado todos sus conflictos. Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Hermanos, todos sabemos que nadie puede ver el corazón ni conocerlo, solo lo sabe Dios. El tema aquí es que el fruto sí lo vemos. El fruto y las obras del pecado sí lo vemos. Eso sí es visible. Y de hecho por eso se llama frutos, porque es visible. Versículo 19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. Tenga presente, hermanos, que nadie puede sacar algo que no está en su corazón. Yo lo entendí cuando un pastor decía que si nosotros tenemos 20 centavos en el bolsillo y nuestro bolsillo está roto y vamos corriendo, ¿qué van a caer? $20. Van a caer 20 centavos. Es lo que tenemos. O sea, no va a salir nada más de lo que tenemos. Entonces, es así con el corazón. Cuando nosotros descuidamos el corazón, no va a salir otra cosa que lo que está en el corazón. No hay otra cosa. No puedes, eh, no puedes engañar a Dios, no te puedes engañar a ti mismo. Lo que hay en el corazón es lo que va a salir. Y nada. ¿Y qué es lo que va a salir? Según Mateo dice, pero de lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces, eso es lo que tienes en el corazón. El contexto del capítulo 15 es bastante interesante y si usted recuerda la historia, o si lo puede leer en el título, nos dice que los fariseos habían regañado a los discípulos por no lavarse las manos. El centro de todo esto es que hay situaciones externas que intentan cubrir eh, falsas intenciones del corazón. Es decir, hay cosas que nosotros hacemos externamente que intentan cubrir cosas que nosotros tratamos de ocultar, pecados que intentamos ocultar. ¿Cómo? Por ejemplo, diciendo, voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Esas son falsas cosas externas que tratan de camuflajear, cubrir algo que está pasando en nuestro corazón. O también te encuentras con, no voy a ser como papá y mamá, que son falsas cosas externas que intentan cubrir algo que está en nuestro corazón. Entonces, ese era el sentido de los fariseos de, oigan, ustedes no se lavan las manos, como que eso fuera importante. Así que un corazón puro refleja externamente solo lo que hay en el corazón, que es pureza. Lo que hay en el corazón, y un corazón contaminado va a hablar pues, cosas contaminadas. No puedes sacar algo que no está en tu corazón. Entonces, hay cosas que nosotros tratamos de hacer, pero se ven en los frutos. Como estas frases, no, no voy a ser como mi papá o mi mamá. Y ahí tú te das cuenta de, él tiene problemas. Dato para las chicas. Por eso es el proceso pues, ordenado del noviazgo hasta el matrimonio, es donde tú te das cuenta de, hey, esta persona tiene conflictos todavía. Y si tiene conflictos todavía, va a tener conflictos conmigo. Y si tiene conflictos conmigo, va a tener conflictos con mi descendencia. Ahí, tin, 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 ¿no? Bueno, para los chicos también, porque las mujeres no.
Mateo 15:18, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Ahora, recuerde que nosotros tenemos la autoridad de abrir y cerrar la puerta del corazón. Todo lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros hemos permitido entrar. Si bien todos hemos pasado por circunstancias difíciles, pero nosotros somos los que hemos dejado permitir que esas cosas nos afecten a nuestro corazón. Nadie te obligó diciendo, pues, en tu corazón va a haber rencor, odio, resentimiento. Nadie, no. Tú mismo dejaste entrar esas cosas en tu corazón. Nadie te obligó a tener rencor sobre una persona, sobre tus padres, sobre lo que tú viviste, sobre la vida. Nadie. Todos pasamos por circunstancias difíciles o traumas, ¿no? Pero tú eres el que dejaste abrir. Tú abriste la puerta de tu corazón para que esas cosas dañaran tu corazón. Eres tú. Tú eres el responsable de abrir y cerrar la puerta de tu corazón. El pecado no es que entró en nosotros a la fuerza. Nosotros le permitimos al pecado entrar en nuestro corazón. Y es más, le dijimos, entra, Señor, pecado. Aquí está amoblado. Aquí está limpio. Y es lo que nosotros hacemos. Entra, Señor. Dice Juan 13:27, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, ¿a quién? ¿A Satanás? No, a Judas le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces lo que estaba pasando con Judas era que él dejó entrar a Satanás. No es que Satanás dijo, bueno, aquí me gusta y aquí entro. ¿Por qué no entró en Pedro? ¿Por qué no entró en Santiago? ¿Por qué no entró en Tomás, que era el más de... que me demuestren, ¿no? ¿Por qué no entró en ellos? ¿Por qué no entró en Juan, que era el más cercano? ¿Por qué no? ¿Por qué entró en Judas? Porque Judas le permitió entrar a Satanás. Entonces nosotros tenemos la autoridad de dejar entrar cualquier cosa que vaya a nuestro corazón. Dato, la mente está para que las cosas no lleguen al corazón. ¿Por qué creen que primero está el cerebro y luego el corazón? La mente está para no dejar entrar cosas al corazón. Mente con el término de dominio propio, ¿no? De pensar antes de actuar. Por eso el Señor nos ha dado dominio propio, para pensar antes de actuar. Y eso hace que nosotros tengamos un filtro, una especie de escudo, para que esas cosas no entren a nuestro corazón. Así que tenemos toda la capacidad de decir, usted cosa maligna, no va a entrar en mi corazón, porque tenemos todo el dominio propio que el Señor nos ha dado. Mateo 15:19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicación, robos, falsos testimonios y calumnias. Aquí ya estamos viendo, ya está en el corazón. No es que intenta, ya está en el corazón. Versículo 20, todas estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Ahora, lo interesante de esto es que la palabra contaminar se refiere al espíritu. Recuerda, ¿qué somos nosotros? Alma. ¿Cómo? ¿Qué? Alma, cuerpo, ¿qué? Espíritu. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Algunos dicen, no es en ese orden. Bueno, pero en esencia somos eso. Entonces, si nuestra mente hace que permite que esas cosas entren en nuestro corazón, ¿quién va a ser afectado? Nuestro espíritu. La palabra contaminar se traduce como hacer profano o hacer inmundo. Entonces, las cosas que hay en el corazón hacen que nuestro espíritu se vuelva profano e inmundo. Eso es la palabra contaminar. Así que una vez que el pecado entra en el corazón, nuestra voluntad, que es la traducción, el sinónimo de corazón, nuestra voluntad se somete al pecado. Por eso está aquí. O sea, el dominio propio es antes del corazón. Pero una vez que dejaste entrar al pecado, ya nuestra voluntad se somete al pecado. Y eso hace que nosotros tengamos una perspectiva de vida que es contraria a la palabra de Dios. Nuestra vida se vuelve profana.
inmunda. Y aunque queramos tener actos de bondad como voy a darle a mis hijos lo que a mí no me dieron, te das cuenta que tu vida es profana, es inmunda, porque no hay nada bueno ahí. Tú intentas sanar una herida por medio de actos externos que no tienen ningún significado. Así que tengan en mente esto, el pecado va a estar en nuestra vida hasta que Dios tenga la misericordia de quitarnos de este cuerpo de inmundicia. Pero mientras pasa eso, el Espíritu va a confrontar el pecado. Por eso está el Espíritu, para confrontar nuestro pecado. Pero si nosotros rechazamos esa confrontación, vamos a caer en una muerte espiritual. Y esto es lo que dice la Biblia acerca de esa muerte espiritual. Ahora sí, acompáñenme en Romanos 1. Este texto es un poquito largo. Ya lo hemos revisado. Pero note cómo Pablo, del versículo 22 en adelante, Pablo empieza con la mente. Dice Romanos 1, versículo 22, profesando ser sabios. Es decir, con esto de soy más inteligente, soy más sabio, ¿no? Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en la forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza y a la lujuria de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para que hicieran las cosas que no les convienen. Entonces de la mente se contamina el corazón y del corazón se contamina el espíritu y ya estamos todos contaminados. Entonces Dios dice, como no se sometieron a la ley de Dios, Dios les dejó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no les convienen. Estas están llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. ¿Usted cree que esto sale así nomás? No. Ya Dios te entregó, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, parece que está hablando a la iglesia, ¿no? Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son indignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que practican. Entonces dicen, yo como practico esto y Dios me ha dejado que yo tenga una mente depravada y eso ha contaminado todo, entonces pues es un estilo de vida. Se convierte en un estilo de vida. Entonces, si alguien más de mi familia empieza a hacer esto, yo digo, pues es un error, ¿no? Y Dios es bueno, y Dios es perdonador, y Dios es amoroso. Y no hay problema, hermanos, porque somos humanos. Cometemos errores. Pero no es así, ya estás contaminado, eres profano, eres inmundo. Y ya tienes un estilo de vida. Así que el dominio propio es como una especie de escudo contra la depravación de nuestro corazón. Y nosotros peleando contra el dominio propio, ¿no? Ahora, regresando un poquito a la historia de nuestra niñez. Hay ciertas vivencias que nos hicieron ver la vida de cierta manera. Y es por eso que cuando nosotros llegamos a Jesús, nacemos de nuevo. Y ahí tiene sentido. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque nosotros desde niños ya empezamos a vivir ciertas circunstancias que dañaron nuestro corazón. Pero llegamos a Jesús y ¿qué es? Nacer de nuevo. Es volver otra vez. Todo limpio, nuestro corazón sano. Así que el recuerdo de esas cosas
que nosotros hemos vivido ya no nos afectan. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho todo de nuevo. Nuestro corazón ya es sano, nuestro corazón volvió a ser puro. Es que nuestro corazón está listo para tener nuevas perspectivas de vida. Y decimos, mis padres hicieron esto. Yo crecí con esta idea del matrimonio, de la crianza, de la vida. Yo crecí con esta idea, pero el Señor me ha mostrado otra cosa. Me ha mostrado que no puedo ser brusco con la esposa, que tengo que criar bien a los hijos, que el primer mandamiento es honrar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón. No es el trabajo, no es la vida, no es lo que vas a tener en el futuro, no son títulos académicos, no son tu estabilidad económica, es Dios. Dios es primero. Dios es primero. Entonces, como yo ya soy nueva criatura, empiezo a entender que la realidad es así. Y no como me enseñaron, no como yo tuve esa experiencia. Dios ha hecho algo nuevo en nuestro corazón. Entonces ya estoy listo para esta nueva perspectiva de vida. Ya estoy listo para entender lo que dice la palabra de Dios. Pero, para que nosotros podamos disfrutar de esta nueva naturaleza, tenemos que cumplir cierta condición. Condición que tenemos en 2 de Corintios 17:17. ¿Quiere acompañarme? Acompáñeme, subráyelo o anótelo, o solamente escúcheme. Dice 2 de Corintios 17:17, de modo que si alguno, y ahí está lo que tienen que subrayar, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos, las vivencias, las circunstancias. Todas esas cosas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. Empezamos de nuevo. Pero la condición aquí es estar en Cristo. O sea, no solo es creer en Cristo, sino estar en Cristo. Recuerden la lucha que tenía Pablo contra su pecado, contra su naturaleza. Él tenía por una parte su naturaleza nueva. Y decía, yo estoy luchando contra mi naturaleza vieja. Si tú quieres disfrutar de tu naturaleza nueva, vas a tener que estar en Cristo. No en ti, no en tus circunstancias, no en tu carnalidad, sino en Cristo. Ahí vas a poder disfrutar de estas cosas nuevas, de este corazón nuevo. Si no, vas a seguir siendo la misma persona, simplemente estás camuflajeando algunas cosas porque crees que eso es bueno, ¿no? Que estás bien, pero la realidad es que no. Ahora, recordemos que solo Dios conoce el corazón, sin embargo, lo que hay en el corazón se mostrará como obras o frutos. Entendiendo que el fruto lleva la semilla y eso contamina y se reproduce, hermanos. Ahora, cuando una mamá diga, te pareces a tu papá, eres igualito a tu papá, tenga cuidado, porque cosas se han visto. Permítanme hacerles o hablarles brevemente de este pecado oculto. Nosotros tenemos dos perspectivas del pecado oculto. Lo primero que entendemos es ese pecado que nosotros ocultamos, ¿no? Que tenemos en la intimidad, lo ocultamos. Ese es el pecado oculto. Pero hay otra perspectiva. Esa perspectiva es un poquito más difícil. Es aquel pecado que no es visible ni para nosotros, pero se muestra como frutos. Entonces, hay dos perspectivas en cuanto al pecado oculto. Ese pecado que ocultamos, pero hay otro pecado que es incluso que no es visible para nosotros, pero se muestra como frutos. ¿Cómo? Como la idea de voy a dar a mis hijos lo que a mí no me dieron. Tú dices, ¿cuál es el pecado ahí? Puede haber un montón de pecados ahí, pero se mostraron en voy a dar a mis hijos lo que a mí no me dieron, con esa herida ahí de lo que a mí no me dieron, ¿no? Con esa intención de lo que a mí no me dieron. Entonces ya ves los frutos, pero no conoces el pecado. Ahora, déjenme darles un ejemplo bíblico de esto. Caín. Ustedes saben el contexto. Cuando Adán y Eva pecaron, intentaron ocultarse. Claramente estaban avergonzados, hermanos. No me voy a detener en esto, pero escuchen lo que voy a decir. Ellos estaban avergonzados y intentaron cubrirse con hojas. Sin embargo, Dios les da ropa para que ellos dejaran de sentirse desnudos. Ustedes saben la historia, ¿no? Es que hay tanta cosa ahí.
Con esto Dios nos dice que el pecado no se cubre con hojas. ¿Con qué se cubre el pecado? Piénselo. Ustedes que son cristianos experimentados de años y años, ¿con qué se cubre el pecado? Es algo que nos han dicho desde Génesis hasta Cristo. ¿Con qué se cubre el pecado? Con sacrificio. Es lo que vemos desde Génesis hasta Jesucristo. Sacrificio. Por eso dice que murió por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados. Así que el pecado no se cubre con hojas, se cubre con sacrificio. Dios sacrificó animales para dar vestimenta a Adán y Eva. ¿O de dónde creen que salió esas pieles? Tuvo que sacrificar. Y si se dan cuenta, es el primer sacrificio por el pecado. ¿Para qué? Para que Adán y Eva no se sintieran desnudos. Entonces, esta idea de sacrificio lo aprendieron los hijos de Adán. Porque ellos entendieron que el pecado no se cubre con hojas, se cubre con sacrificio. Y por eso lo aprendieron Caín y Abel, que es lo que practicaban, pues, el rendir ofrendas a Dios. Y esto es lo que nos dice la Escritura. Génesis 4:6 dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado, o sea, se ha hecho pálido tu semblante? Es decir, fue el semblante, fue la cara lo que reveló lo que había en el corazón de Caín. ¿Usted sabe qué había en el corazón de Caín? No sabemos. La palabra no nos dice. Pero ¿qué es lo que refleja que había un pecado en Caín? Su semblante. Su semblante. ¿Usted cree que eso de... ¿le han virado los ojos a sus hijos? ¿Usted cree que eso es así nomás? No, ya hay algo ahí. A mí me viran mucho los ojos a algunas personas. Pero eso solo revela lo que hay ahí. Esos son frutos. Hay algo ahí. Y eso es lo que vemos en Caín. Versículo 7. Si haces bien, y empieza a dialogar Dios con Caín, ¿no? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace, y aquí está lo interesante, el pecado yace a la puerta, es decir, ni siquiera ha entrado, está en la puertita ahí, y te codicia, te dice, ven, déjame entrar, don Caín, déjame, abre la puerta, pero tú debes dominarlo. Es decir, el pecado está allí, o sea, ya está en la puerta, ya con algunas cosas uno puede decir, ya el pecado está en la puerta y te quiere codiciar, pero Dios le dice a Caín, debes dominarlo. Así que Dios le dice, no dejes entrar el pecado a tu corazón, porque cuando entra el pecado a tu corazón, te destruye, te vuelve profano. No se habla del pecado de Caín, ¿cuál era el pecado de Caín? Pero vemos cómo su semblante lo mostró. Y eso también lo vemos en el sacrificio que Caín da a Dios, en las obras, ¿no? Ese pecado que está oculto, en el sentido de que es un pecado, pero parece que no está ahí, pero sí está ahí, se muestra, es visible. Esto a nadie le puedes engañar, es visible esto. Y después de que el pecado dominara a Caín, este fue el resultado. Versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cómo comenzó? Con el semblante. Algo le molestó a Caín. No sé, capaz tuvo una herida. Algo le dijeron sus padres. No sé, podemos especular. Pero ¿cómo se fue mostrando? Con el semblante, la cara ahí pálida. Se molestaba. Y después que dejó que el pecado entrara en su corazón, lo destruyó. Había pecado en Caín y se mostró con su enojo, con su semblante. Y después pues, terminó en homicidio. Entonces, hay pecados que están ocultos, pero se muestran con acciones.
Se muestran en cómo nosotros vemos la vida, en cómo nosotros pensamos, en cómo nosotros hablamos. Se muestran ahí. Solo para mencionar uno de los que más graves de estos frutos del pecado oculto, uno de los que son más graves es la falta de perdón. Que vista hacia los padres hace que nosotros tengamos una perspectiva equivocada del matrimonio. Que tengamos una perspectiva equivocada de la paternidad. Que creemos que paternidad es dar y no estar ahí. Claro, como nuestros padres no hicieron esto con nosotros, entonces nosotros pensamos que la idea de la masculinidad es dar, cuando la palabra de Dios no, es de ser sacerdote. Y claro, tú dices, no, ¿cómo voy a tener tiempo para leer la Biblia si tengo que estar trabajando? Y hay un conflicto ahí porque tú tienes una idea de la vida. Solo fijémonos en algo en vista a la perspectiva de vida que nosotros tenemos. Dios nos mostró que pecar no se soluciona con cubrirnos con hojas. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario el sacrificio y este pecado también tiene consecuencias. ¿Acaso le dejó a Adán y Eva ahí en el paraíso? No es el paraíso, en el Edén. No, tuvo este pecado consecuencias. Ellos estaban avergonzados, pero tuvo este pecado consecuencias. Por lo tanto, hermanos, escuchen esto. Escuchen esto. Hay cosas que quiero que entendamos. Escuchen esto. La fornicación no se cura con matrimonio. Y de hecho, hay muchas parejas que me han dicho, no, yo ya quiero hacer las cosas bien. Ya quiero estar bien con el Señor. Quiero casarme. En mi mente es como, ok, vamos, tranquilos. Hermanos, la fornicación no se cura con matrimonio. La hipocresía no se cura con actos de servicio. Un corazón malvado no se cura con ocultar tus pecados y después dejarlos libres cuando nadie te escucha. No se cura así. Hay pecados ocultos en nosotros que se revelan no como pecados, sino como acciones pecaminosas. Pero también con palabras, con estilos de vida, con perspectivas de vida, con reacciones, con semblantes. Y claro, puede empezar esto con un semblante decaído, con enojo, con frustración, y terminar con matar a alguien. Y así empieza el pecado. Ese pecado, como todos los pecados, nos van a estorbar hacia la carrera. Tenemos una meta, tenemos que caminar hacia la meta. Y no nos van a permitir ver con claridad el camino. Son pecados, hay pecados ahí. Dice Hebreos 12, por lo tanto también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos en nuestro alrededor, lo que estaba diciendo el escritor de Hebreos es, allí, los santos son testigos. Liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le espera sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces, lo que dice Hebreos es que entre más livianos, mejor vamos a caminar la carrera. Más livianos. ¿Qué dice? Quitémonos de todo peso y todo pecado. Todo lo que nos estorbe, quitémoslo. Así que estos pecados ocultos son un estorbo, nos vuelven una vida más pesada. Y por eso no entendemos muchas cosas, por eso no podemos dejar algunas cosas, por eso reaccionamos como reaccionamos. Estamos cargados de pecado. Hay pecados que están en nuestro corazón y se manifiestan de alguna manera. Entonces, y aquí empieza la predicación. Por eso les decía, quería dividirla en dos. No es necesario ver los frutos. Dios mediante, hoy vamos a ver algunos frutos y cuando vuelva a predicar veremos otros frutos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los frutos y manifestaciones del pecado oculto. ¿Cuáles son esos frutos? Mejor escríbalo. Miedo, temor, inseguridad y sobreprotección.
Eso es lo que vamos a ver. Mejor escríbalo porque no voy a ir punto por punto, sino que todo va a ser como una narración. Miedo, temor, inseguridad y sobreprotección son los frutos que vamos a ver esta mañana. Dicho eso, hermanos, me he topado con personas que no pueden hablar de un pecado porque ellos ya lo vivieron. He visto a personas que dicen que no tienen la autoridad de hablar sobre algo porque ellos mismos pasaron por eso. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, tienen miedo. Eso es lo que pasa. Tienen miedo. También he visto a personas proteger, escuchen esto, proteger tanto a su familia que no los quieren soltar. Si fuera por ellos, les quisieran solo en la casa y que no salgan. Y normalmente vas a ver a esas personas que querer tomar el control de todo y el dominio de todas las decisiones de la familia lo quieren tener ellos. Incluso si esas decisiones van en contra de la palabra de Dios, lo quieren tener. Quieren tener el control, el dominio de todo. Quieren que todo esté seguro. La excusa es, soy protector. Yo soy protectora. Esa es la excusa, ¿no? No, es que yo soy un papá protector. No, lo que tú tienes es miedo. Eso es lo que tienes. ¿De dónde nace el miedo? Nace de traumas y abusos de la infancia. Que tú no has sanado, tú no has curado. La palabra de Dios nos da ciertas directrices en cuanto a la imagen de la paternidad, que es contraria a la idea que nosotros tenemos cuando tenemos miedo. Por ejemplo, habla de que la madre cría con ternura a sus hijos en Tesalonicenses. Habla de que los padres no dan una piedra cuando el hijo le pide un pan en Mateo. Habla de la parábola del hijo pródigo, hablando comparando el amor de un padre que perdona con el amor de los padres aquí en la tierra. Entonces, la palabra de Dios nos da la idea clara de la paternidad. Y así tenemos un montón de referencias. La paternidad está para que los niños aprendan sobre el amor de Dios y sobre el verdadero temor a Dios, porque nos habla del temor a Dios, temor y temblor. Nos habla de eso. Entonces, la paternidad, en el caso de los varones, es sacerdocio y está para que tú le muestres a los hijos, les enseñes a los hijos el amor de Dios. Por tu comportamiento, por la forma en que tú crías, tú vas a mostrarle a los hijos el amor de Dios y el temor y temblor de Dios. Pero, digamos que nuestros padres hicieron todo lo contrario. Tenemos el famoso texto de Efesios 6, versículo 4. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, más bien críenlos en disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la disciplina no causa ira. ¿Se dan cuenta? La disciplina no causa ira. Si bien a nadie nos gusta la disciplina, eso lo dice Pablo a los Corintios, a nadie les gusta la disciplina, pero la disciplina, la verdadera disciplina, no causa ira. Pero ¿qué pasa cuando los padres fallan en su labor? Lo que hará es llenar a los hijos de temor, un temor no santo, no a Dios, un temor a las circunstancias, a los padres, a la disciplina. Entonces empiezas a distorsionar lo que significa disciplina, empiezas a distorsionar lo que significa amor a Dios, empiezas a distorsionar lo que significa el temor a Dios. Porque los padres no hicieron bien su trabajo. Y la Biblia es muy clara, la disciplina no causa ira. Pero como tú estás distorsionado, entonces piensas que la disciplina sí causa ira. Que el temor a Dios es algo distinto a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros creemos de temor a Dios nace de un trauma. Y creemos que el temor a Dios es algo así, ¡ay, qué miedo! No. Esa es la idea que nosotros tenemos porque así nos criaron y tenemos traumas y tenemos heridas que distorsionaron la palabra de Dios. Y estos traumas generalmente se dan en la niñez, cuando nuestro corazón recibe todo. Añádele eso al hecho de que no has perdonado ni sanado esa parte de tu vida. Entonces, lo que tú crees que es ser protector o protectora realmente es miedo.
un miedo distorsionado. No es temor a Dios, porque el temor a Dios es seguir las ordenanzas de Dios tal como Él las dio. Es un temor a las circunstancias. Entonces te da miedo cometer los mismos errores, te da miedo a perder lo que quieres. Por eso quieres tenerles ahí todo controlados y empiezas a tomar decisiones arbitrarias sobre la vida de tu familia. ¿Por qué? Porque tienes miedo, no eres protector, eres miedoso. La Biblia habla del varón como protector, pero es una idea completamente distinta a lo que nosotros tenemos. Te da miedo a equivocarte, entonces si es que te equivocas, dices, bueno, así soy, y esa es mi palabra, y esa es la ley, ¿no? Porque te da miedo equivocarte, te da miedo a que alguien pase lo que tú pasaste, entonces vas a decir a los hijos, no, yo te voy a dar esto porque a mí no me dieron esto. Yo no quiero ser como mis padres. Mis padres cometieron muchos errores conmigo, entonces yo voy a hacer esto para que sea todo lo contrario para lo que yo pasé. Te da miedo, no eres protector, eres miedoso. Tienes miedo. Entonces, como la realidad está distorsionada por el pecado, no llegas a entender el sentido bíblico de la disciplina. No llegas a entender lo que significa amor a Dios. No llegas a entender el verdadero sentido de temor a Dios. Fíjense que es el amor a Dios lo que hace que los padres eduquen a sus hijos y no los hagan entrar en ira. ¿Usted cree que un padre que tiene temor a Dios va a hacer que los hijos se pongan airosos, se enojen? No, por temor a Dios no voy a hacer que mis hijos entren en ira, por temor a Dios. La paternidad tiene la base en el temor a Dios. El temor a Dios hace que nosotros tengamos cuidado de las palabras que vamos a utilizar. Si Dios dice que no tratemos a la esposa con dureza, entonces, por temor a Dios, no voy a hacerlo. El temor a Dios hace que nosotros tengamos cuidado de nuestras decisiones y el cuidado de nuestro cuerpo. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios nos impulsa para enseñar a otros el inmenso amor de Dios hacia nosotros. Ese es el temor a Dios. Pero nosotros tenemos distorsionado eso. Y creemos que somos protectores o protectoras, y la realidad es que tenemos miedo. Estamos distorsionados, que no hemos aprendido el verdadero temor. Dice 1 de Juan 4:18, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque tenemos miedo al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado perfectamente el perfecto amor de Dios. ¿Sí ven? El amor de Dios, el perfecto amor de Dios, expulsa todo temor. Todo. Y recordemos lo que dice Corintios acerca del amor, el versículo tan famoso del amor, ¿no? Si usted lee al final de todo eso, va a encontrar que el amor es sufrido. Es decir, si tú amas, vas a tener que sufrir. Eso de ley, porque el amor es sufrido. Las personas que tienen miedo a lo que significa amor, el tema es que si hay temor no vas a experimentar el verdadero amor, porque el amor expulsa todo temor. Tú dices, no, como me van a hacer daño, entonces no voy a amar. Pero el amor es sufrido. Esa es la característica del amor. Pero por miedo, tú no experimentas el verdadero amor. Así que el temor a perder algo no es sinónimo de amar. Esa idea de proteger no es sinónimo de amar. Es antónimo de amar. ¿Por qué? Porque el verdadero amor expulsa todo temor. El temor oculta algo que se va a evidenciar en sobreprotección desmedida, sin sentido de glorificar a Dios. Si usted se pone a pensar, ¿mi protección ha glorificado a Dios? No. Ha revelado mi temor a perder, mi temor a que pase algo. Hermanos, todos vamos a morir. Si usted está en Cristo, se irá con Cristo. Y ya. Podemos morir en casa, pero moriremos bien en Cristo.
Y está bien, no hay problema en eso. Así que la sobreprotección desmedida, sin sentido a glorificar a Dios, evidencia el temor. El temor a no tener todas las cosas en control, aún sabiendo que ¿quién es que tiene todo en control? Dios. Así que el temor, el miedo oculta un pecado en nosotros, pero se evidencia en acciones. Entonces aquellos que dicen, no, yo soy protector, yo amo a mis hijos, no, tú no amas, porque la protección no es bíblica. O sea, no, tu protección no es bíblica. El verdadero amor quita todo temor. Así que el temeroso o temerosa siempre va a querer tener el control. Se ha encontrado con ese tipo de personas. Siempre van a querer tener el control. Y yo decido que es así, 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 así. Y esto creo que es así, 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 así. Siempre van a querer tener el control. Son controladores o controladoras. Y todos quieren tener así. Pero eso es porque eres temeroso, eres miedoso. No has podido experimentar el verdadero amor, porque el verdadero amor, el perfecto amor de Dios, expulsa el temor. Y antes de continuar, quiero hacerles esta pregunta, que mientras lo hacía y entró Marty, le hice la pregunta, ¿estás segura de que tienes todos los asuntos solucionados? No porque tenga algún problema, pero esto me preocupa. Hermanos, ¿usted está seguro que tiene todos sus asuntos solucionados? ¿Tiene todas sus heridas sanadas? En su corazón no hay rencor, enojo, ira. ¿Está seguro? Porque todo se evidencia ya en acciones. Si usted vio el abuso o el maltrato familiar, ¿está seguro que tiene todos esos asuntos solucionados? ¿Está seguro? Si usted no tuvo lo básico y pasó por necesidad, y en esta iglesia lo hemos pasado nosotros, ¿está seguro que ha curado esa experiencia? Divorcio, abandono, malos tratos, falta de afecto, insultos, carencias, una paternidad que no en la disciplina del Señor. ¿Estás seguro que ha solucionado todos esos problemas? Porque todas estas cosas distorsionan nuestra realidad. Entonces, cuando te encuentras con la palabra de Dios, vas a decir, pues, lo que yo creo, lo que yo viví, esto es, y no lo que dice el Señor. ¿Cómo voy a permitir que mis hijos jóvenes sirvan a Dios? Si tienen que prepararse, si tienen que educarse, si tienen que estar listos para el futuro. Pero es lo que dice la ley de Dios. La juventud está para servir a Dios. ¿Estás seguro que tienes todos estos asuntos solucionados? Y es que el miedo produce otras acciones. Por ejemplo, orgullo. El miedo a no ser querido o ser rechazado hace que nosotros nos centremos en nosotros mismos. ¿Qué terminamos siendo? Orgullosos. También tenemos el egoísmo, la avaricia. Como mi seguridad está en lo que tengo, entonces no puedo entregar lo que tengo porque mi seguridad está en lo que tengo. ¿Qué termino siendo? Egoísta, avaro. También está la desobediencia y la falta de sujeción a Dios. Como te da miedo perder todo, no te importa ir en contra de la ley de Dios con tal de que todo esté seguro. ¿Qué es eso? Desobediencia y falta de sujeción a la ley de Dios. Y todo esto lleva a idolatría, que los profetas lo llaman prostitución. ¿Qué significa esto? Que no te importa hacer lo que hagas con tal de que te sientas bien tú. Ni siquiera tu familia, sino tú. Eso es idolatría. Segundo de Corintios 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todo es nuevo hecho. Ahora, el miedo produce también inseguridad. La inseguridad es completamente contraria a la fe.
¿Se dan cuenta? El miedo produce inseguridad y la inseguridad es contraria a la fe. Ahora, recuerde esto, nosotros hemos visto o estamos tratando de ver nuestra vida como una especie de bola de lana, ¿no? Nuestra vida es así, una especie de bola de lana y hay que quitar, hay que ir desenredando esa bola de lana para ir viendo, ok, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué creo de esta manera? Entonces hay que ir quitando, desenredando esa bola de lana. Y nosotros empezamos con una herida. Posiblemente nos hirieron. Esa herida golpeó la puerta de nuestro corazón y nosotros dijimos, sí, Señor, entre por favor, Señor rencor. Y también dejamos entrar la falta de perdón, permitimos que esos pecados empiecen a controlar nuestra voluntad y eso forma una realidad. Nosotros empezamos a tener una realidad distorsionada de la vida. Entonces los pecados distorsionan la realidad. Y la falta de perdón produce miedo y eso a su vez alimenta el orgullo, el egoísmo, la avaricia, la desobediencia y la falta de sujeción a la ley y termina con idolatría. Y el miedo produce inseguridad, que es duda, que es contrario a la fe. Y recordemos que la fe nos ayuda a soportar los problemas, porque todos vamos a tener problemas. Pero si tienes miedo, y ese miedo es causado por una herida que no solucionaste, que no arreglaste, entonces terminas teniendo inseguridad. Y eso te hace que tú no tengas fe. ¿Y cómo vas a soportar los problemas de este mundo, las circunstancias de este mundo, si no vives por fe? ¿Cómo lo vas a hacer? No puedes. Como dice la canción, vivir por fe y no por ver. Entonces empiezas a ver las cosas. No, es que tengo problemas, que no hay dinero. Y empiezas a ver eso y no vives por fe. Y quitas textos como cuando el Señor dice, si Dios protege a los pájaros. ¿Han visto un pájaro delgadito? Todos están gordos. Si Dios protege a ellos, ¿cómo no nos va a proteger a nosotros? Pero tú dices, no, tengo que trabajar, tengo que hacer esto. O sea, no dice que te quedes en casa, pero tienes una perspectiva de mis fuerzas son lo que levanta esta familia y no Dios. Y es contrario a vivir por fe. Dice Mateo 14:29, ven, dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro era un pescador experimentado. Él sabía lo que causaría ese tipo de viento. Es decir, el conocimiento previo de Pedro hizo que él tuviera miedo y dudara. Cristo había trazado un camino, la ilustración es magnífica, tiene muchas cosas, eso de ven, solamente esa palabra, ven, tiene muchas cosas. Cristo trazó un camino, es decir, creó un camino entre yo y Pedro. Ven Pedro por ese camino. Pero las circunstancias presentes, el viento, más el conocimiento que tenía Pedro de este viento no es normal, este viento mata pescadores. Hizo que Pedro dudara. Esto es igual a aquella persona que sus heridas emocionales hacen que viendo el camino trazado hacia Cristo, diga, no, por ahí no es. Uy, qué miedo. Entregar a mis hijos a Cristo para que sirvan. ¡Qué miedo! ¿Por qué? Porque imagínense que se mueran de hambre, pero Cristo ya tuvo un camino trazado. Qué miedo, ¿no? Y ahí ves también a jóvenes que no quieren casarse y dicen, qué miedo casarme. Qué denso, ¿no? Uf, pero Cristo ya tiene un camino trazado y confía en Él, vive por fe, haz las cosas correctas. Pero qué miedo, ¿no? Muchos llaman a esto experiencia. No, es que yo tengo experiencia. Y no se dan cuenta que Cristo hace todo de nuevo. Y traza un camino, y ese camino es firme y seguro. Y vamos a estar bien. Pero no, tu conocimiento previo y lo que ves a tu alrededor hace que tú dudes.
Mateo 14:30 dice, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y les estuvo diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que la inseguridad es contraria a la fe. Hace que pongamos nuestra seguridad en lo que nosotros conocemos y tenemos el control. Algunos confiarán más en su fuerza de trabajo, algunos confiarán más en su experiencia, algunos confiarán más en lo que ven y han conocido, algunos confiarán más en su propia sabiduría distorsionada, confiarán en otras cosas en lugar de Dios. Y claro, cuando Dios dice, entrégame tu vida, entrégame tu futuro, entrégame tu familia, entrégame tus hijos, entrégame tu trabajo, entrégame tu tiempo, tú dices, no, porque no me siento seguro. Va a ser difícil que tú entregues eso porque tú no te sientes seguro. No puedes confiar, tienes miedo. Y tienes miedo porque tienes heridas. Las personas inseguras van a buscar poner su tranquilidad en algo. O sea, tu tranquilidad es que las personas estén, o tu familia esté en casa. Esa es tu tranquilidad. ¿Y qué hay de la tranquilidad en Dios? La paz en Dios. ¿Qué hay de eso? Y a su vez, la inseguridad alimenta el rencor, alimenta las dificultades para perdonar, son desconfiados, sin sentido, son difíciles de tratar, se envuelven en sí mismos en una especie de coraza y dicen, no voy a salir porque yo soy así, este es mi carácter, ¿no? Y se envuelven a sí mismos. Y por supuesto, no está lejos la avaricia, el egoísmo, el orgullo, la idolatría. También estas heridas abiertas abre la puerta al rencor, la falta de perdón, inseguridad, alimentan todo lo que es la falta de misericordia. Entonces empiezas a decir, no, solo yo y los míos. Ellos son los que necesitan, solo yo y los míos. Los demás no. Ellos no necesitan nada. Yo y los míos. Eso es falta de misericordia. También te encuentras con ceguera espiritual. Dices, no, yo no creo que lo que estoy haciendo esté tan mal. Es más, mis decisiones son las correctas. Eso se llama ceguera espiritual. Te encuentras con incredulidad, que es la falta de fe. Te encuentras con la hipocresía, porque tienes pecados que tratas de que no salgan en público, pero en privado te deleitas, ¿no? Hablando de todos. Hebreos dice esto, Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana. ¿Recuerdan la palabra profana? Contaminada. ¿Por qué? Por los pecados. Como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. El pecado oculto en el corazón de Esaú lo llevó a despreciar la primogenitura. ¿Sabemos cuál era el pecado? Yo no lo sé. La Biblia no nos dice. Pero él despreció la primogenitura. Y al igual que Caín, no se nos habla de su pecado, pero sí podemos ver los frutos de su pecado. Ya sea, hermanos, por una herida, por una circunstancia en la vida que no hemos curado, por una mala experiencia, por un trauma, el pecado puede golpear la puerta de nuestro corazón. Y si nosotros no dominamos eso, va a hacer que nosotros, nuestra vida, nuestro espíritu sea profano, inmundo. Antes de terminar, hermanos, permítame decirles un aspecto del pecado que a veces pasamos por alto. Hermanos, las consecuencias del pecado sí te alcanzan. Nosotros lo vemos en la crianza, en cómo tú crías a los hijos.
Lo vemos en jóvenes que deberían estar sirviendo. ¿Se acuerdan cuando antes los jóvenes eran el motor de la iglesia? ¿Se acuerdan? Lo ves ahí. Los pecados te alcanzan. Tú quieres huir, quieres camuflajeado con cosas ahí, pero lo ves ahí. Y las consecuencias las podemos ver en tu forma de vida, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en las cosas, en cómo nosotros vemos las cosas que tenemos en este mundo, o el tiempo que tenemos en este mundo. Lo ves ahí. El pecado sí te alcanza. No te parece tan malo, pero la realidad es que tenemos una meta, y el pecado se vuelve un peso para alcanzar esa meta. Te vuelves, empieza a llevar una mochilota, porque cargaste un montón de cosas, y eso hace que tú te empieces a desviar y digas, no, por aquí es, por aquí es. Y aunque la ley de Dios diga, no, esta es la realidad de la paternidad, de la vida, del matrimonio, de la crianza de los hijos, tú dices, no, no es así. Y es porque tienes pecado. Y hay que solucionar esos pecados. Dice Hebreos 12, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan gran nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en el autor y consumador de vida, Jesús. Así que liberémonos de todos esos pecados. Si usted tiene estos frutos, empieza a pensar en liberarse de esos pecados, porque no le va a hacer caminar bien, le va a estorbar. Y recuerde algo que yo lo había mencionado: si a nosotros nos afectó, a sus hijos también les va a afectar. Y por miedo al Señor y que los que vienen después sean afectados, yo tengo que librarme de esos pecados. Y así voy a tener una perspectiva de vida correcta de la palabra de Dios. Y voy a estar listo para disfrutar de esta nueva naturaleza. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por